Buenas tardes con todas las presentes. Vamos a dar inicio a una edición más de nuestro ciclo de webinars Hablemos de Estadística. En nombre de la comisión conformada por el profesor Jorge Chue y Jesús Salinas, les agradecemos por su asistencia, por su puntualidad para poder iniciar con este taller. Les recomendamos o les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la presentación para no causar interferencia con el expositor. Asimismo, si tienen alguna consulta respecto al tema que se va a explicar, que se va a exponer, la pueden ir haciendo en el chat de manera escrita y al final se las haré llegar al expositor para que pueda responderlas al final de su exposición. El día de hoy tenemos al profesor Celso González Chavesta, nos va a exponer acerca del uso de las normas técnicas de muestreo en la industria. El profesor Celso es profesor principal del Departamento Académico de Estadística e Informática, ingeniero estadístico y Magister Science en Economía Agrícola por la Universidad Agraria. Es también el presidente del Comité de Acreditación y Calidad de la carrera de Estadística e Informática y a su vez es secretario del Comité de Métodos Estadísticos Aplicados en INACAL. Lo dejo con el profesor Celso González para que nos pueda exponer. Buenas tardes. Agradezco sus palabras a la comisión, a todos los presentes. Hoy día Hablemos de Estadística. Voy a presentar sobre el uso de las normas técnicas de muestreo en la industria. Este tema bastante aplicable en todo lo que es inspecciones por muestreo. Yo voy a presentar las principales normas, de ahí se derivan muchas otras normas que están vigentes en la industria y que muy pocos conocen o hacen mal uso de estas normas, ¿no? Bueno, el objetivo es reconocer normas técnicas existentes para inspección por muestreo y que están aprobadas por el Comité de Normalización de Aplicación de Método Estadístico INACAL. Bueno, hace muchos años que vengo trabajando, soy secretario técnico del Comité de Normalización de Aplicación de Método Estadístico de INACAL. Bueno, antes era INDECOPI, después hace 5 años que es INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad. Aquí participan en este comité profesionales hay de estadística, también aficionados de estadística también, industrial, principalmente industriales. Adoptamos normas tanto de la ISO como del Códex, ¿no? El Códex Alimentario. Y esas son las normas que hemos venido trabajando, cambiando, que voy a mostrar a continuación. Primero vamos a hablar de algunos conceptos para entender las normas, el uso de las normas técnicas, ¿no? Hablamos de algunas definiciones que hemos conocido. Inspección. ¿Qué cosa es inspección? La inspección son actividades como medir, examinar, ensayar o evaluar una o más características de un producto o servicio y comparar con los requisitos especificados, ¿no? Que se establecen establecidos por el cliente y que debemos alcanzar la conformidad para esa característica a evaluar, ¿no? Pero esta inspección tenemos que tener que puede ser por variables o por atributos. En este caso vamos a hablar por atributos, después vamos a hablar por variables. Cada una de estas inspección tiene su propia norma de aplicación. En este caso, inspección por atributo, cuando se clasifica una unidad de producto que es conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto con respecto a un determinado requisito
o conjunto de requisitos. Puede ser porque acá estamos hablando por atributo. Que a diferencia, cuando vamos a hablar de inspección por variable, se va a hablar por cada característica o variable a evaluar, ¿no? Acá es un conjunto de requisitos que al final es el incumplimiento de eso. ¿A qué llamamos unidad de producto? Esta unidad de producto puede ser escrito, puede ser considerado individualmente, o puede ser un par, o puede ser un conjunto, pero esa es la unidad de producto, también llamado item. Item es el conocido así, o unidad de producto. Y la unidad de producto puede ser una unidad física, puede ser una cantidad definida de material, puede ser un servicio, o una actividad, o un proceso, o puede ser una organización, o una persona, o una combinación de ellos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar una base, aplicar esta norma en la base de datos de la ONP. La ONP antes tenía pues su base de datos en papel, ¿no? Después, cuando comenzaron a automatizar, pues es un poco complicado que muchas personas trabajan en varios lugares y tener en cuenta de que es la misma persona, porque si trabaja en varios lugares, le cambian el apellido o una letra y ya es otra persona. Para compatibilizar, en ese caso, que es la misma persona, pues tenían que verificar registro por registro. En ese caso, la unidad de producto era un registro. Un registro, en ese caso, de acuerdo a un plan de muestreo que vamos a hablar posteriormente, a un plan de muestreo, se decidió que el criterio a usar era aceptación cero. Se revisaba, de acuerdo al plan de muestreo, una cierta cantidad de registros. Basta que si se encontraba un error, se revisaba toda la base de datos. Toda la base de datos. Y así fueron construyendo esta base de datos, que imaginen que son millones en este caso, que están en la ONP, ¿eh? En la Organización Nacional de Pensiones, ¿no? También otro concepto que debemos hablar de acá es defecto, no conformidad y unidad de producto no conforme. Defecto es un no cumplimiento de un requisito para uso normal previsto, ¿no? La no conformidad también es un incumplimiento de un requisito especificado, y la unidad de producto, la unidad con una o más no conformidades, ¿no? Estos conceptos tenemos que tenerlos claros porque para poder establecer el criterio de aceptabilidad para un plan de muestreo. La no conformidad es un incumplimiento también de un requisito especificado. La no conformidad o no conforme, hay que establecer criterios como o hacer una clasificación. Por ejemplo, la clase A, clase B, puede ser clase C. Ahí hay organizaciones o empresas que aplican el plan de muestreo donde al producto, depende del tipo de producto, hacen una clasificación. Por ejemplo, en el caso de tapas, tapas y botellas, imagínense que la tapa tiene un criterio, el envase tiene otro criterio, por ejemplo, tiene otro criterio de evaluar. O sea, la calidad no es la misma, inclusive debe considerarse por la gravedad que tiene la no conformidad. Y en base a eso se establece la clasificación, clase A, clase B, y van a tener planes de muestreo distintos, ¿no? Entonces, la clase A es un tipo de no conformidad considerado de mayor gravedad, y se les va a asignar un indicador de calidad muy pequeño, ¿no? O sea, más exigente, mayor tamaño de muestra. Ese indicador, que se llama límite de calidad aceptable, que es pequeño, eso, ¿de dónde sale? Generalmente las empresas, o muchas empresas que llevan un registro,
si lleva un registro, pueden establecer este indicador de calidad, que es, en ese caso, la cantidad de no conformes o de no conformidades que puede tolerar, ¿no?, como máximo, ¿no?, en este caso como productor, ¿no? Cualquier lote que presente el productor puede ser mejor de lo que declara, porque se supone que el productor tiene un seguimiento de los rechazos o los no conformes o las no conformidades, tiene un registro y puede establecer lo que se llama un promedio de lo que es de la calidad, ¿no? Y lo que venga posteriormente en la producción debe ser mejor de lo que tenga en su histórico, ¿no? Debe ser mejor, porque lo que espera es que no se rechace sus lotes, ¿no? La clase B es otro tipo de no conformidad considerado de menor gravedad, pues ahí el límite de calidad aceptable ya no va a ser tan pequeño, sino un poquito más grande, ¿eh? Y así podemos tener tercera clase, podemos establecer criterios distintos y planes de muestreo distintos. No puede ser el mismo plan de muestreo con un indicador de calidad que en una parte que sea crítica, igual para lo que no es crítico, ¿no? Entonces, hay que hacer una clasificación. Entonces, clase A, clase B, clase C, y así podemos, generalmente hasta clase C se hace, ¿no? También otro concepto, la inspección por variables. Aquí esta inspección por variables se refiere a una inspección donde se mide. En el otro caso, en la inspección por atributo es clasificación, no conforme o no conformidades, y esa es la clasificación que se le da. Pero aquí, en la inspección por variable, acá se mide y es una característica de la unidad de un producto. Esa característica aquí tiene que cumplir, para aplicar las normas que vamos a ver posterior, pues como es continua, tiene que tener una distribución. En cambio, las otras son distribuciones discretas, ¿no? Esta inspección por muestreo, la aceptabilidad del proceso determina estadísticamente a partir de las mediciones, ¿no? Para eso tenemos que tener especificaciones para poder establecer o comparar con los criterios que se establezcan en la norma. Otro concepto que debemos tener presente es el lote. Siempre el lote es una cantidad definida de algún producto, material o servicio colectada conjuntamente. Generalmente los lotes ya están fijados, la empresa define o la industria define ya a qué le llaman lote. Se supone que lotes son el producto que tiene la misma materia prima, la misma fecha, el periodo de producción, tiene un código, ¿no?, que lo identifica. Por ejemplo, hay productos que a veces en el mercado ha tenido problemas, lo tienen que retirar, ¿no? Ya lo identifican por lote, ¿no? Entonces este lote, pues, tiene que estar bien definido, ¿no? Y para proceso de muestreo, el lote tiene que estar, hay toda una guía sobre cómo debe establecerse un lote para fines de inspección, generalmente para las que se dedican, empresas que se dedican a exportar y donde tienen que presentar lotes para hacer la inspección, pues tienen que, les indican cómo deben estar ordenados esos lotes, ¿no?, para la inspección. Un lote puede ser un batch o varios batch o parte de un batch. También hablamos de plan de muestreo, pero antes del plan de muestreo tenemos que hablar de muestra. La muestra es parte del lote. Es el conjunto de una o más unidades de producto tomadas de un lote, ¿eh? Y se supone que dirigidas al proveedor a proveer información del lote, ¿eh?
Acá vamos a ver que en nuestro país, se forman lotes, por ejemplo, de exportación, en el caso de congelados, a veces de harinas, eh, juntan varios proveedores y constituyen el gran lote. Un gran lote por costos, ¿no? Por fines de costos establecen así un lote y en base a eso exportan, ¿no? A veces se juntan pequeños productores y forman un gran lote. Y así también ha pasado no solamente pasa con los casos de congelados, harinas, también pasa con bebidas, en este caso pisco, ha pasado también con vinos. Entonces, más que todo ha sido pisco, donde juntan pequeños productores y al final se forma un gran lote para exportar, ¿no? Así es y a veces puede darse el caso de que si no se tiene en cuenta la calidad del producto, puede ser que se detecte una no conformidad o un incumplimiento de requisito y a veces tenemos problemas no como la empresa, sino como país. Es siempre cuando se exporta, es cuando hay un rechazo o un problema de lotes, entonces es país, cuando es para exportación. Cuando hablamos de plan de muestreo, ¿qué es un plan de muestreo? Generalmente un plan de muestreo son 3 números, ¿no? Realmente es tamaño de muestra y criterios de aceptabilidad. Lo que es la aceptabilidad se refiere al número de aceptación y el número de rechazo. Ese plan, pues, de muestreo es el que va a someterse la muestra a evaluación, ¿no? Pero también existe lo que se llama esquema de muestreo, donde ya interviene reglas de cambio de un plan a otro. ¿Qué significa esas reglas de cambio? La regla de cambio se refiere pasar, porque generalmente hay aquí tipo de inspección que se llama inspección normal, inspección rigurosa, inspección reducida. A eso son las llamadas reglas de cambio, que existe tanto por variables como por atributos. En ambas normas han considerado. Hace poco que esas normas han ido cambiando. Va a ver que si comparan, hay muchas que utilizan la Military Standard todavía. La Military Standard ya quedó atrás, fue el inicio para que aparezca esta norma que vamos a ver más adelante. Y hay cambios, bueno, van a ver que ya no existen muchas cosas que están en la lista estándar, ¿no? El esquema de muestreo, pues, combina planes de muestreo con reglas de cambio. En esa regla de cambio, pasar de inspección normal a inspección rigurosa o a inspección reducida, pues van a ver que ahí tiene que ver con el tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra, en el caso de la inspección normal, es la muestra intermedia y la de mayor tamaño de muestra es la inspección rigurosa y menos tamaño de muestra es la inspección reducida. Pero para llegar a ese tipo tiene que cumplir ciertas reglas, ¿no? Y cuando hablamos de sistema de muestreo ya es una colección de planes de muestreo o esquema de muestreo con sus propias reglas de cambio y procedimiento de muestreo. Estas son los tipos de inspección que estaba mencionando. La inspección normal es el uso de un plan de muestreo con un criterio de aceptación que ha sido conseguido para asegurar al productor una alta probabilidad de aceptación, cuando el promedio del proceso de lote es mejor que el límite de calidad aceptable. Generalmente, cuando una industria empieza a aplicar estas normas y viene la duda,
por dónde empiezo, con qué tipo de inspección. La norma recomienda, cuando es por primera vez, empiece por inspección normal y le da con qué nivel, ¿no? Pero ya en el camino ve que esta industria tiene antecedentes o hay quejas entonces ya no puede tratarse como una inspección normal, sino una inspección más exigente, que en ese caso sería una inspección rigurosa, ¿no? Y en ese caso, pues, va a tener mayor tamaño de muestra que una inspección normal. En cambio, hay otras industrias que trabajan con calidad, que se preocupan y cada vez hacen mejor las cosas, donde pues en ese caso el plan de muestreo a utilizar va a tener un tamaño de muestra más pequeño que la que una inspección normal, y se supone con un criterio de aceptación que es comparable con el plan correspondiente a una inspección normal. Inclusive ya en las últimas normas han considerado que en la inspección reducida incorporen inclusive otra parte de la norma, es el salteo de lotes, ¿no? En inglés le dicen skill up, pero este es el salteo de lotes, ¿no? Es la inspección reducida. Pero para llegar a esto va a depender de los planes de muestreo que use y los puntajes. Ahora ya usa puntaje de cambio, hace uso de puntaje de cambio, donde, de acuerdo al histórico, recién y hay una estabilidad en el proceso, entonces ahí recién pueden aplicar la inspección reducida, ¿no? Y ya no es tan fácil como era antes de obtener una inspección reducida, que en este caso requiere menos tamaño de muestra. Hay unos indicadores de calidad que se llama límite de calidad aceptable y lo que se llama calidad límite. El límite de calidad aceptable es un indicador que protege al productor, mientras que la calidad límite protege al consumidor. Por eso que dice que el límite de calidad aceptable es el peor promedio del proceso. Se supone que es la empresa conoce de cerca cuál es el peor promedio de su proceso, de acuerdo al producto que tienen. Generalmente, este peor promedio o ese nivel de calidad que sea peor promedio del proceso, tolerable, se tiene en una serie continua de lotes, ¿no? Igual sucede en la calidad límite. También generalmente hay que diferenciar lo que es el límite de calidad aceptable, que también es un indicador que protege al productor. La calidad límite también es un indicador de calidad, pero protege al consumidor. Y trabaja con otra norma, que vamos a ver más, la norma que le voy a mostrar, que diferenciar en cuando usan una norma a la otra, el límite de calidad aceptable para una serie continua de lotes, y en otro caso es para lotes aislados, lotes que han sido terminados, o quizás tanto el productor como el comprador se ponen de acuerdo, tratarla como aislado. Aquí, como tiene que ver, es lo que puede tolerar el consumidor, pues de no conformidad, pues tiene que tener una baja probabilidad de aceptar lotes de mala calidad. En cambio, en el otro caso, es la probabilidad de aceptar que el lote de calidad debe ser alto ahí, desde el punto de vista del productor, porque si protege al productor, la probabilidad de que se acepte el lote debe ser alta, ¿no? En estas normas cada vez antes se tenía que hacer cálculos tanto para los riesgos, porque se pueden calcular los riesgos tanto del productor como del consumidor. Se tenían que hacer cálculos usando las distribuciones discretas, como es la binomial, Poisson o hipergeométrica. Ahora ya las han incorporado en las mismas tablas, ya tiene el cálculo de esas probabilidades de aceptar el lote, los riesgos, por eso también se habla de calidad de riesgo consumidor, usando también las llamadas curvas operativas, ¿no? Las curvas características operativas.
donde determina cuál es mi mejor plan de muestreo, teniendo cierta calidad. Esa calidad de riego consumidor es el nivel de calidad del lote o proceso en el cual el plan de muestreo corresponde a un riego consumidor especificado. Entonces, ya existe, como se dice, de acuerdo a la norma, de acuerdo al plan, al tamaño del lote, al tamaño de muestra y el criterio de aceptabilidad, entonces van a tener los cálculos de estos riesgos, ¿no? O sea, teniendo este tamaño de muestra y este criterio de calidad, pues cuánto es mi riesgo del consumidor, ¿no? O cuál es el riesgo del consumidor. Aquí tienen un resumen del esquema de reglas de cambio. Como le decía al inicio, ¿cómo empezamos para, por primera vez, usar estas normas de muestreo? Es inspección normal, es el inicio, cuando no se conoce nada. ¿Y cómo pasamos de una inspección normal a inspección rigurosa? ¿Y cómo llegamos de una inspección rigurosa volver a una inspección normal y así también una inspección normal a una inspección reducida, ¿no? Para el caso más común es inspección normal a rigurosa, ¿no? Si tenemos de 5 lotes consecutivos, basta que hayan 2 lotes que no han sido citados, cambiar a inspección rigurosa. Y para volver a una inspección normal, pues tiene que suceder que posteriormente 5 lotes consecutivos hayan sido aceptados para volver a una inspección normal. Pero para hablar de lotes aceptados, pues tienen que aplicar planes de muestreo. Depende del tamaño del lote, depende del indicador de calidad, los criterios de aceptabilidad para decidir si se acepta o se rechaza el lote, ¿no? Cuando hablamos de inspección rigurosa y sucede todavía que 5 lotes no aceptados, miren que continúa 5 lotes no aceptados, ya no se debe continuar la inspección. Bueno, y decirle al proveedor que mejore la calidad. Y para volver nuevamente de una inspección, lógicamente tiene que mejorar sus procesos de producción y pues la calidad de su producto. Y si tratan de ofrecer su producto, pues ya la inspección no va a ser normal, sino una inspección rigurosa por tener antecedentes, ¿no? Y tiene que suceder que 5 lotes consecutivos sean aceptados para volver a una inspección normal, ¿no? Igual para una inspección normal a reducida, pero en este caso, en la inspección normal, como le decía antes, aquí ya son criterios que se usan, tiene que haber estabilidad en el proceso, además de haber estabilidad, tiene que tener antecedentes, registros de inspecciones por muestreo, donde 10 lotes, por lo menos 10 lotes hayan sido aceptados y que haya acumulado un puntaje de 30 puntos. 30 puntos. Ahora, ¿y de qué depende de los puntajes? Porque el puntaje va a depender del plan de muestreo. Por ejemplo, un plan de muestreo de tamaño 2, un plan de muestreo con criterio de aceptabilidad 2. O sea, ¿qué significa eso? Si en la muestra encuentra hasta 2, puede haber 2, en este caso, o sea, 2 unidades no conformes, se acepta el lote, pero si encuentro 3, se rechaza el lote, ¿no? En la muestra, ¿no? Y si son aceptados con tamaño de muestra, con ese criterio acepta 2, 2, 2, y el tamaño de muestra no puede ser cualquier tamaño, pero el criterio aceptabilidad es 2, si se va aceptando, así, por ejemplo, supongamos sean los 10 lotes consecutivos, se le da un puntaje de 3. 3, 3, 3, y 10 lotes ya tendría los 30 puntos, ¿no? Y una producción estable puede pasar a una inspección reducida. Pero si usa otros criterios de aceptación, ya no 2, sino 1 o menos de 1, entonces ahí los puntajes son distintos. Los puntajes son distintos, entonces para acumular esos puntos, pues basta que
por decir, en el sexto o en el quinto lote o en cualquier lote, justo ya está para completar los 10, se rechaza, y si ya se rechaza, se suspende, ya no puede calificar a inspección reducida, porque tiene que haber lotes consecutivos, ¿sí? Consecutivos hasta acumular ese puntaje y que sea aceptados, ¿sí? Y que haya producción estable, ¿sí? Ahora dice, y aprobado por la autoridad responsable. ¿A qué le llamamos autoridad responsable? Puede ser el mismo, el cliente, puede ser también el departamento de calidad de la empresa, o puede ser un organismo que diga, un organismo de inspección, que pueda decir, sea como árbitro para que pueda pasar de inspección normal a inspección reducida, ¿no? Bueno, ¿cómo volver de inspección reducida a normal? Lote no aceptado, basta que no sea lote no aceptado, producción regular, irregular, o otras condiciones que hacen el cambio. Este límite de calidad, ¿qué significa? Es la peor fracción del proceso no conforme, intolerable, ¿eh? O sea, generalmente a veces dicen el número máximo de unidades no conformes, ¿no? Pero ese es el límite de calidad aceptable, ¿eh? Esto es muy importante definir. Cada vez las definiciones han cambiado, nos encontramos que en otra norma tienen otro nombre, puede ser el mismo, límite de calidad aceptable, pero siguen ido cambiando. Y también el concepto de fracción de proceso no conforme, que es un índice en el cual las unidades de producto no conforme que se generan por un proceso, es una fracción, dice fracción del proceso no conforme. El límite de calidad aceptable se expresa en porcentajes, ¿no? Y también por cada 100 unidades también. Acá decía lo que es una autoridad responsable. Le decía, en este caso, la organización o es el área que nos hace mantener la neutralidad de esa parte, de aplicar la norma, y es la que decide. Puede ser de primera parte o de segunda o tercera parte, ¿eh? Cuando digo de primera parte, se refiere en ese caso, al departamento de calidad de la misma empresa o la organización. Y cuando digo segunda parte, se refiere al consumidor, ¿no? Al comprador, ¿no? Y cuando es tercera parte, se refiere a este caso, sería ¿cómo se llama? El organismo de inspección, ¿no? Un organismo de inspección que verifica, que hace, que diga, nos ponga unas condiciones, revise la neutralidad de la decisión que tomemos, ¿no? En un plan de muestreo. Vamos a empezar a presentar las normas. La 2859, como van a ver, tiene varias partes. Y ahí está como norma técnica, porque ha sido una norma adoptada, es de la norma ISO. La ISO tiene su comité, así también un comité de métodos estadísticos. Cada país tiene una área de normalización, un área de calidad, así como en nuestro país se llama INACAL, en Ecuador tiene otro nombre, en Colombia tiene otro nombre, en Bolivia, en Chile, todos tienen algo así, un INACAL también. Y todos estos organismos pues están afiliados o forman parte de la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, y ahí pues hay un comité que se llama métodos estadísticos, donde se ven
todas las normas de muestreo, la norma también de estadística de diseño de experimentos, también tiene normas que se refieren para toda la parte de calidad gráfica de control, capacidad de procesos, y tiene bastante de estadística, tiene, que la han trabajado y que está como norma, ¿no? Y por ejemplo, la parte de diseño experimental, hay una norma para eso. Todo lo que es el concepto de estadística básica, lo que es prueba de hipótesis, lo que es intervalo de confianza, también existe norma. Todo lo que es la distribución normal, hay toda una norma exclusivamente de la distribución normal, y hablan pues de norma, en ese caso de la distribución normal, Shapiro-Wilk, otras normas, otras pruebas, Omnibus, otras pruebas que no son tan conocidas, que ahí las menciona en esta, y las compara en este caso, y las recomiendan en esa norma que hablamos de la parte de la distribución normal, ¿no? Y así como esa, hay una norma, por ejemplo, tiene varias partes, la parte de diseño experimental, y hay una parte de experimento factorial fraccionado, superficie de respuesta, toda esa parte también hay una norma. La oportunidad de estar en este comité me da acceso como secretario a tener las normas técnicas, porque tiene que haber autorización para que nos proporcione estas normas, y solamente por ahí ven para uso exclusivo, porque esas normas las venden, ¿no? O sea, y las podemos usar para poder, bueno, en este caso, para capacitación o también para uso del mismo trabajo de otras normas, ¿no? Apoyar las normas que son ya especializadas, ¿no? Hay muchos comités en INACAL que van a encontrar, pues, que nos solicitan la parte de muestreo, ¿no? La parte de muestreo, y que estas normas que voy a mencionar son parte de esas, forman parte de las que podemos recomendar, ¿no? Como nos llegan también consultas de empresas, por ejemplo, más que todo son del Estado, para las compras que hace el Estado, volúmenes grandes, y hacen mal uso de las normas. Generalmente, cuando hablamos de plan de muestreo, se refiere a un lote, y no para, ya va a decir para todos los lotes, ¿eh? Hay mal uso de eso, y abuso de esto. Cuando vienen los programas sociales, por ejemplo, el programa de leche, presentaban un certificado para un lote de producción, y para otro lote usaban el mismo certificado para otro lote de producción. Entonces, eso, por ejemplo, está mal, ¿no? Entonces, cada lote tiene su plan de muestreo. Y ese es el mal uso que vienen dando o están dando en algunos casos, ¿no? Más que todo en los programas sociales, ¿no? Porque tiene costo esto, ¿no? Para que les den primero para tomar la muestra, y segundo para que el organismo que está autorizado dé una acta de conformidad, una constancia que ese producto le den una constancia de calidad del producto, ¿no? Esta norma es la 2859. Esta es por atributos. Esta norma por atributos existe la 2859. Tiene varias partes. Varias partes como la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. 6 partes tienen en total. Está numerada así del 0 hasta el 5. Cada número que le estoy mencionando, 2859 raya, parte 0, es un documento. 2859.1 es otro documento, 2852.2
es otro documento, y así tenemos hasta la 2859, parte 5. No todas las normas que le estoy mencionando las tenemos adaptadas como norma técnica peruana. Desde el momento que se adopta una norma de la ISO, porque como INACAL pertenece en este caso a la ISO, también tiene voz y voto, ¿no? En este caso en las reuniones que hace la ISO, ¿no? Y pagan una membresía, ¿no? Una membresía por pertenecer, como se dice, al club de la ISO, ¿no? Esta norma, para que estén vigentes cada 5 años, como puede ser modificaciones, por ejemplo, esta norma, como ven, ya estamos en la 4ª edición, en la última, ha sido modificada, ha sido algunas cosas que han cambiado, se han ido autorizando, y este es, cuando dice revisada, porque a partir del 2013 hasta el 18, o sea, de aquí, cada 5 años se hace renovación, o se ratifica, o se renueva, ¿no? Y se toca el 2023, ¿no? 2023 la revisión de esta norma. Cada 5 años tiene, ¿no? Entonces la NTP significa Norma Técnica Peruana, y las siglas de la Organización Internacional de Estandarización, y es el número que tiene, 2859. Y acá, esta norma se refiere a planes de muestreo que están clasificados por límite de calidad aceptable, y este para lotes continuos, o sea, inspección lote por lote. Voy a mostrarles, bueno, aquí algo de esta norma, porque realmente se hacen cursos para cada una de estas, el uso de estas normas, la aplicación. Y estas son las partes que tiene la norma. La parte 1, esa no es la parte 0, es la parte introductoria de muestreo, donde se da definiciones. La parte 1 es ya la norma que, en este caso, para lotes que están clasificados, le llaman lotes continuos, de inspección en lote por lote. Luego tenemos la parte 2, que se refiere a lotes aislados. El lotes aislados, y en este caso, usa otro indicador de calidad, lo que es la calidad límite. En cambio, acá la parte 1 usa el límite de calidad aceptable, es otro indicador, ¿no? Que este es el porcentaje de no conformidad que puede tolerar el productor, y en cambio acá que puede tolerar el consumidor, ¿no? Por eso que acá se dice la probabilidad de aceptar lote de mala calidad debe ser pequeña, muy pequeña. En cambio acá la probabilidad de aceptar un lote debe ser más grande, porque el fin del productor es que se acepten sus lotes, no que le rechacen. La parte 3 es otra norma, que es también la 2859, parte 3, también está como norma técnica, es procedimiento de muestreo por salteo de lotes. Y después tenemos la parte 4, es otra norma, donde están los procedimientos para la evaluación de niveles de calidad declarados, ¿no? Y la otra parte, que es el sistema de planes de muestreo secuenciales, clasificados por límite de calidad aceptable, la inspección lote por lote. Este tipo de muestreos secuenciales, pues, es como, su nombre dice secuenciales, ¿no? Tiene como especie de escalera, algo así, para poder decidir la suerte del lote, ¿eh? Que es otra forma de inspección. No la tenemos como NTP, solamente hasta la 4, ¿no? La 2859, como ya le había mencionado, especifica un sistema de muestreo de aceptación para la inspección por atributo, y está clasificada en términos de límite de calidad aceptable, ¿eh? Y está orientado para ser utilizados en una serie continua de lotes. Producción continua, ¿no?
o también se le dice serie, es una serie lo suficientemente extensa para permitir aplicar la regla de cambios. En esta norma 2859 parte 1, aquí se aplica la regla de cambio, ¿no? La que mencionaba, esta regla de cambio. Para usar esta tabla, pues además de conocer las definiciones, tenemos que tener las letras códigos, donde están los tamaños de lotes, los niveles especiales de inspección, los niveles generales de inspección. Cuando iniciamos por primera vez un plan de muestreo, se recomienda el nivel 2. Bueno, depende también de los costos pues, del producto, ¿no? Porque van a ver que los tamaños de muestras son bastante grandes, conforme es el tamaño del lote. Cuando más grande sea el lote, también va creciendo pues, el tamaño de la muestra, ¿no? Pues el nivel de inspección general 3, pues es el de mayor tamaño de muestra, ¿no? Acá están los tamaños de lotes y tienen sus letras códigos y niveles especiales de inspección. Estos niveles especiales de inspección, pues, generalmente es por el costo que tiene para revisar o inspeccionar o examinar un producto, ¿no? Generalmente las líneas farmacéuticas trabajan en esto, ¿no? S3, S2, por ahí trabajan, pues los costos son más altos, ¿no? A veces, cuando se ha llegado a consultas, por ejemplo, productos como el caso hay normas de muestreo que se basan en esto, lo que es la artesanía de Piura, por ejemplo, tiene una norma donde se recomienda plan de muestreo, pero unos planes de muestreo, pues por la calidad, pues hemos recomendado tamaño de muestra más pequeño, porque los costos son más altos ahí. Entonces, todas esas letras códigos, pues eso nos va a llevar a las siguientes tablas. Dentro de estas tablas, ustedes ven que hay planes de muestreo simple. El plan de muestreo, hay plan de muestreo simple, también existe plan de muestreo doble y plan de muestreo múltiple. En los planes de muestreo simple es solamente un solo tamaño de muestra. Cuando hablamos de plan de muestreo doble, se refiere a 2 tamaños de muestra. Y son en 2 etapas, se hace el proceso de extraer la muestra. En cambio, cuando es plan de muestreo múltiple, el proceso de la selección de muestras se hace en 5 partes. En 5 partes. Una primera parte, y de acuerdo a cada parte que se va seleccionando, se decide la suerte del lote. Puede llegar hasta nos dice ahí que hagamos 5, pero recién por decir, en la tercera, una segunda, en la tercera, puedes quedar ahí, que se acepte el lote, ¿eh? Sí, es porque los criterios de aceptabilidad se hacen por partes ahí. Y conforme no se tiene, porque hay que ver los criterios acá, se decide o se rechaza o no se rechaza, porque hay 2 cosas acá, se acepta o no se rechaza. Pero en los casos de plan de muestreo múltiple queda la duda, no da la opción de aceptar o rechazar. Entonces, cuando no hay ese criterio de aceptar o rechazar, se toma una segunda muestra. Y así va avanzando. Si en esa segunda muestra tampoco se da la decisión de aceptar o rechazar, se toma una tercera muestra. Si en esa tercera muestra tampoco nos da la decisión de aceptar o rechazar, hay que tomar una cuarta muestra, y en la quinta ya se decide. Si en una cuarta muestra tampoco se decide, entonces se toma la última muestra, donde ahí sí ya se decide si se acepta o se rechaza el lote. Pero eso es muy importante tener en cuenta que se va acumulando las no conformidades o los productos no conformes, tanto de la primera, de la segunda,
porque son muestras acumuladas, se va considerando la cantidad de no conformes de acuerdo a las muestras que van haciéndose o evaluándose. En el plan de muestreo simple solamente un solo tamaño y van a encontrar tablas así, tablas como plan de muestreo simple para inspección normal, van a encontrar plan de muestreo simple para inspección reducida, plan de muestreo simple para inspección rigurosa, así. Y también para el doble, plan de muestreo simple, doble para inspección normal, plan de muestreo doble para inspección rigurosa, plan de muestreo doble para inspección reducida. Y también igual, como les he mencionado, también existe para los planes de muestreo múltiples, para inspección normal, rigurosa, reducida. Y como ven, y aparecen todas las letras códigos acá. Las letras códigos, los tamaños de muestra para cada letra, ¿no? Para cada letra. Y que acá están los límites de calidad aceptable, que son los no conformes o no conformidad por cada 100 ítems, y aquí aparece. Estos son los porcentajes, ¿no? Generalmente recomienda, por ejemplo, el Códex, en el caso de alimentos, recomienda 6.5, caso común, 6.5. En algunos casos ya han establecido 6.5 alimentos, ¿no? En otros cambian. Depende del tipo de industria, declaran algunos límites de calidad aceptables ya fijados o muy utilizados. Las tablas se reducen, por ejemplo, que trabajen con 6.5, solamente toman esta parte y usan el tamaño de muestra, el tamaño de lote, ¿eh? Si ustedes vieran, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer una consultoría para muestreo de envíos para productos que se dedican a exportación, lo que es frutas, lo que son generalmente más frutas, por ejemplo, eso lo trabaja el SENASA, ¿no? SENASA hizo su propio sistema de muestreo para exportación, porque había muchas quejas cuando se exportaba o se importaba, ¿no? Entonces se ha establecido por estas normas porque, ¿qué hace el SENASA? El SENASA, una de las evaluaciones que hace es la presencia de, por ejemplo, en el caso de frutas, la presencia de producto ¿cómo se llama? Que ataca las frutas, libre de este insecto. Cada fruta tiene que evaluarse, ¿eh? Tiene que hacerse una evaluación de lo que llega, así como cuando sale una fruta afuera, lo revisa o no le aceptan el ingreso de esas frutas, porque hay la mosca de la fruta, ¿no? La mosca de la fruta es la que en plena floración coloca huevecillos y la fruta tiene sus gusanos ahí que malogra la fruta. Y eso hay programas que tratan de eliminar este programa de la mosca de la fruta. Entonces, cuando uno viaja por el país, ve que algunas zonas están libres de, ¿cómo se llama?, de la mosca de la fruta, ¿no? Pero cada país exige, cuando se exporta, pues exige, pone condiciones. Por ejemplo, libre de mosca de la fruta. Hacen muestreos, ¿no? Muestreos. Imagínense el muestreo para las naranjas, para que generalmente exportamos naranjas, lo que es las paltas, también las granadas, y sí, muchas otras frutas que se dedican a exportación, pues tienen que chequear, antes de salir tiene que ir el sello de SENASA, ¿no? Igual también cuando llega a nuestro país, los containers también se tienen que chequear el ingreso de frutas, como que llegan manzanas, tanto de Chile como de Estados Unidos, pues también
se hace inspección por muestreo y donde ya hacen uso en este caso de normas, ¿no? En este caso hay una norma específica que es de envíos, ¿no? Que se basa un poco algo como de estas normas, porque se han sido adaptadas, pero han sido calculadas con distribuciones de probabilidad para poder hacer ese rango de valores y tener la tabla para que use el inspector, ¿no? El inspector va con una tabla, va de frente, lo que le ordena, lo aplican. Bueno, entonces es la tabla. Esta es otra norma, la 2859, parte 2, donde aplica para lotes aislados, ¿no? Lotes que están terminados o lotes que están en un almacén. A eso se llaman lotes aislados. Y aquí, para usar esta norma, usa lo que es el indicador de calidad límite. Calidad límite para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Aquí también se ponen de acuerdo porque ustedes van a ver que hay dos procedimientos, tanto el productor como el proveedor, el comprador como el proveedor se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre el plan de muestreo. Van a ver que existe dos procedimientos, ¿no? Que es el procedimiento A y el procedimiento B. El procedimiento A se utiliza cuando el proveedor y el consumidor desean considerar el lote aislado. Y el procedimiento B se utiliza cuando el proveedor considera que el lote pertenece a una serie continua, pero el consumidor o el comprador considera que el lote reducido es de naturaleza aislada. Entonces ahí utilizan el procedimiento B. Y su tabla es así. Acá ven los planes de muestreo simple clasificados por calidad límite, su calidad límite en porcentajes, aquí está, y los tamaños de lotes. Y acá aparece el tamaño de la muestra como el número de citación. ¿Sí? Acá existe otra norma, que es la 3951. También tiene su parte, no tiene 0, sino tiene 1, 2, 3, 4, 5. También tiene para lotes aislados, la 2, esta es la parte 1. Pero, ¿cuál es la condición acá para aplicar esto? Tiene que ser un proceso donde se haya hecho control estadístico. Y ya entra a tallar un poco más, es más exigente. En ese caso, el proceso de producción debe tener un control estadístico. Y si tiene control estadístico, si es por variables, imagínense que ahí tiene que cumplir requisitos de normalidad, principalmente, para poder usar esta norma, ¿no? Entonces, para esto tiene parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Como ven la parte 1, actualmente como norma técnica la tenemos parte 1, no hemos trabajado la parte 2. Aquí hace uso de lo que es la desviación estándar, el rango, con esas medidas, porque acá hay que calcular eso, ¿no? Los criterios de aceptabilidad se basan en base con los límites de especificación, ¿no? Hay que calcular promedio, calcular desviación estándar, aparte que debe tener un control estadístico de procesos, ¿no? Que esté bajo control para poder aplicar este tipo de norma. Y es por variable, por cada variable, ¿no? En la parte 2, en este caso, aplica cuando acá hace uso de lo que es límite de calidad aceptables, parte 2, que es así, especificado general para plan de muestreo, individuales,
acá debe ser, sí, así se llama, especificación general para planes de muestreo individuales, indexado por límite de calidad aceptable, para inspección lote por lote, de calidades independientes. En cambio acá, también son muestreos individuales indexados con límite de calidad para inspección lote por lote para una característica de calidad única y un límite de calidad único. Entonces acá tienen una combinación de varios límites de calidad. Aquí, la parte 3, también esta norma es para esquema de muestreo doble indexado por límite de calidad aceptable, para inspección lote por lote. Y luego también tiene la parte 4, son procedimientos para evaluación de los niveles de calidad declarados, ¿no? Y finalmente, la otra norma, parte 5 de la 3951, para el muestreo secuencial, indexados con límite de calidad aceptable. Si ven que tiene algo de relación con el caso de la 2859 y la 3951. Ahí guardan una relación, solamente que acá, a diferencia del caso de atributos, pues requieren mayor tamaño de muestra. Acá son muestras pequeñas. Son muestras pequeñas, pero la condición es que se mida y además que esté en el proceso de producción, esté aplicándose un control estadístico, ¿no?, de procesos. Entonces esta norma, pues, aplica para una serie continua de lotes. La característica X de calidad debe ser medible. Además también que la producción sea estable, bajo control estadístico, y que se distribuya de acuerdo a una distribución normal o aproximadamente normal, ¿no? Y también aplica cuando se tiene un límite de especificación, sea inferior o superior o ambos límites, ¿no? Esa es la 3951. Y después tenemos otras normas de muestreo, es la 10725. Este es para inspección de materiales a granel. Esta norma, esta es la norma original. De aquí se basan a otras normas que hacen este tipo de materiales a granel. Por ejemplo, lo que son minerales, zinc, plomo. Tiene una norma exclusiva donde hacen uso materiales a granel, porque digo a granel porque cuando llevan muestra al laboratorio es polvo, es tierra, y ahí tienen que analizar la concentración de plomo, la concentración de plata, o sea, ahí tienen que ser de acuerdo al tamaño del lote, hacen cálculos teniendo algunas características tanto del plomo, la plata, hacen uso de incrementos, de los incrementos, o sea, ahí deciden, de acuerdo a la fórmula, la expresión matemática que tienen para determinar los incrementos. Incrementos son que sacan de un lote apilado, porque es a granel, sacan dentro del lote, se cuartea todo, se saca incrementos, de esos incrementos se mezclan los llamados compositos, o compósito le llaman, y de ahí sacan una parte, una muestra, o sea, de todos los incrementos se junta, se homogeniza, y ahí se saca otra muestrita para llevarlo al laboratorio, que son los ensayos, ¿no? Y ahí se decide, pues en el caso del mineral, la ley, ¿no?, la ley de este tipo de mineral, ¿no? Esto, pues, esta es la norma, pues, la 10725, para lo que es material de granel. También la han aplicado para lo que es líquidos, ¿no?
7 tipos de líquidos. Luego también tenemos, bueno, esa norma pues aplicable acá hace uso de lo que es la variabilidad, la variabilidad de la desviación estándar, ¿no? La desviación en cada una de las etapas que les he mencionado, que es incremento, incrementos también son muestras en compósito y también en lo que es el muestra de ensayos, ¿no? Finalmente, otra norma que existe, que la están usando en estos momentos, que es la norma que lo maneja en este caso el Sanipes y también el ITP, la 700.002, que nos da lineamientos, procedimiento de muestreo de pescado y producto pesquero para inspección. Realmente, si nosotros vemos que hay muchas de estas normas que he mencionado, tanto la 2859, 3951, se basan. Toda esta norma tiene parte de esas normas que he mencionado y que han formado y que ya son más específicas, ¿no? para productos, ¿no? En este caso productos pesqueros, ¿no? Así como existe para pescado, existe para cereales, y así existen para otros productos más, sus normas que ya las han puesto como fue parte del producto que están evaluándose. No quiero extender más, quiero dar gracias. Si hay preguntas, pasamos a preguntas de los presentes. Estoy dispuesto a responder. Sí, pues tenemos por aquí unas preguntas. Bueno, creo que lo mencionó al final, ¿no? Pero solo para recalcarlo, si se aplica la norma técnica peruana en la industria pesquera, en extracción de mariscos, por ejemplo. Sí, es exclusivamente, sí hay parte de marisco, pero hay una norma exclusivamente de marisco, no recuerdo el número, pero sí hay una exclusivamente, sí la han usado para este caso de marisco. Si quisiera muestrear lotes en industria pesquera, ¿se utilizaría la norma técnica peruana 700.002-2012 o cuál recomendaría en este rubro? La 700 es la que se está recomendando. 700.02 es Y para el pescado. una última pregunta que colocaron por aquí. Si en la norma técnica peruana NTP ISO 28591-2013, ¿cómo se haría un plan de muestreo secuencial o progresivo? Ya. Sí hay una... Bueno, primero que en esa norma ya existen los planes de muestreo. En esa norma de secuencial ya existe, ahí están los planes, ¿no? O sea, no hay nada que calcularlo, sino uno va a esa norma y encuentra los planes de muestreo. Y ahí está el tamaño de muestra, ¿no? O sea, no hay nada adicional que hacer, sino solamente hacer uso de esa norma. Ok, muchas gracias, profesor, por compartirnos esta tarde esta exposición. Le agradecemos también a todas las personas que han estado conectadas. Les recuerdo que el video se va a compartir posteriormente en el Facebook, que estoy colocando en el chat, y también en el YouTube. Están los dos links para que ustedes puedan revisar luego. Y en 2 semanas los esperamos para otra presentación. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. A todos. Muchas gracias.